En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta multiplicación de los panes a cada uno de nosotros, bueno, a mí por lo menos me lleva a pensar en cuántas veces yo he actuado con una actitud pesimista ante un problema, o ante una situación que no es problema, pero yo lo veo como un problema. Parecería como que el mundo se me viene encima. Y por otro lado, pues como ante la confianza en el Señor, los problemas son para vencerse. Bueno, ante un problema hay quien no solamente se espanta, se apanica, se queda quieto, con miedo, o corre, le huye a la responsabilidad. Pero hay otros que serenamente ven la situación y lo que buscan es la solución. Ojalá nunca se te olvide esta frase, Más importante que un problema es la solución. Y bueno, en el caso del que estamos hablando, de la multiplicación de los panes, bueno, antes de meternos un poco más en el tema, vale la pena recordar que hoy es domingo. Que hoy seguramente ya fuiste a misa o pronto irás a misa con tu familia. Y que ahí, en torno a Jesús, al Cordero de Dios, nos reunimos multitudes. Y que para esas multitudes el Señor tiene efectivamente pan de vida. Conoce nuestras necesidades y, yo me atrevería a decir, al sacerdote como a los discípulos, mirando a la gente, nos pide que actuemos. Pero esto no solamente es entre Jesús y el sacerdote, es de que también a ti el Señor te ilumina para que veas que hay muchas necesidades a tu alrededor y que sepas ponerlas en las manos del Señor y colabores con el Señor en la solución. El texto nos dice que el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, llamó a los discípulos y les dijo: Oigan, ¿y qué hacemos para darle de comer a tanta gente? Yo te invito a que pongamos atención a los siguientes pasos que yo voy a descubrir y que obtenemos de este fragmento del Evangelio, porque estoy seguro que en más de alguna ocasión, ante un problema, alguna situación en tu casa, te van a ayudar.
Bueno, ahí está el problema, la multitud. La gente está lejos. Se pueden tomar varias soluciones, que se vayan o que se queden ahí, que coman. Pero esto el Señor, antes de tomar una decisión, lo que hace es consultar. Y consulta con los más cercanos. Tienes un problema en casa, no te ahogues con el problema. Compártelo con los que están a tu alrededor. Hay un problema, hay que aprender a resolverlo. Seguramente que también en el diálogo, en la familia, pues hay quienes se apanican. Incluso, ojalá cada uno de nosotros aprendamos en el diálogo a nunca espantarnos de nada, a escuchar a todos con mucha serenidad. En ocasiones, quizás yo lo digo por propia experiencia, pero lo he escuchado muchas veces. Yo no le puedo contar esto a mi mamá porque se va a enojar, porque se va a preocupar. Yo no le puedo decir esto a mi esposa porque no me va a entender, no me va a comprender, o a mi esposo. El Señor Jesús a nadie rechaza, a todos escucha. Y entonces, pues, ciertamente Él tendrá la solución. Y entonces hará que una vez que se ha dialogado, pues se actúe. Que no se quede solamente en planes, sino que se actúe definitivamente en la búsqueda del bien común. Y lo que es interesante, cuando pasamos a la solución y confiamos en el Señor, nosotros podemos ver que los resultados son extraordinarios. Confiar siempre en el Señor, para ponerle delante de Él todas nuestras necesidades. En este caso, parecería que lo que se necesitaba era un alimento. El Señor nos lo da. Nos da esos panes, nos da esos peces. Pero a veces la solución será quizás una palabra de aliento, un cariño, un abrazo, un vencer el egoísmo de cada quien. Hoy yo lo que diría, querido amigo, y te recuerdo, es domingo. En domingo nos reunimos en torno al Señor para en comunidad ver problemas y ver qué podemos hacer para solucionarlos. Hoy es domingo, nos acercamos al Señor Jesús en familia y pongámosle nuestra vida, nuestros proyectos delante de Él. Confiemos en Él y visualizando la solución, pongámosla en práctica. No confiando solamente en nuestras propias fuerzas, sino sobre todo en la presencia, en la compañía del Señor Jesús. Querido amigo, querida amiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que toda tu vida la puedas poner en manos del Señor y que actúes siempre confiando en Él. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.